suegra lleva 7 años usando regalos para controlarnos, pero cuando quiso hacerlo con el cochecito mi prometido le paró los pies. Necesito que alguien de fuera me diga si mi prometido se pasó de la raya o si su reacción fue normal después de 7 años aguantando lo mismo, porque mi madre me llamó hace un rato y me dejó con una sensación rara en el pecho. Como si a lo mejor los exagerados fuéramos nosotros. Tengo 32 años, llevo 7 con Carlos y estoy embarazada de nuestra primera hija. Me hacen la cesárea la semana que viene y tendría que estar pensando en la canastilla y en el hospital y en cambio estoy dándole vueltas a una comida que pasó hace 4 días y que lo reventó todo. Mi suegra Marta siempre fue generosa, eso lo reconozco, pero tiene una costumbre que a mí me pone los pelos de punta y es que cada regalo viene con un hilo invisible atado a lo que ella quiere que hagas. Y como no lo hagas te retira el regalo o te lo echa en cara de una manera que te deja helada. No es pobre ni mucho menos. El dinero fuerte viene de su marido, pero a ella le gusta manejar los hilos y con nosotros lo ha intentado más veces de las que puedo contar. Lo del cochecito del bebé fue la gota que colmó el vaso y Carlos explotó de una forma que hasta mi madre, que estaba presente, se asustó. Y ahora yo estoy aquí sin saber si mi suegra es una manipuladora o si nosotros somos unos desagradecidos. El primer aviso gordo fue cuando compramos el piso. Estaba en obra. Así que podíamos decidir dónde iba cada cosa y yo quería la lavadora en la cocina porque el baño es ridículamente pequeño, apenas entras y ya te estás golpeando con el lavamanos. Marta se plantó un día en la obra, miró el baño y dijo que la lavadora tenía que ir ahí sí o sí, que en la cocina quedaba horrible. Le expliqué lo del espacio y no le importó, al día siguiente llamó a Carlos y le soltó textualmente, si ponéis la lavadora en el baño como yo digo, os compro la cocina entera. Estamos hablando de una cocina de 16.000 euros, así de sopetón. Carlos y yo lo hablamos esa noche en la cama, con las ventanas todavía sin poner y el frío colándose por todos lados, y decidimos que no. Que preferíamos pagarla nosotros a plazos antes que poner el primer ladrillo de una dinámica en la que ella decide cosas de nuestra casa a cambio de talonario. Dijimos que no y Marta se enfadó, pero no dijo nada más, simplemente se guardó el ofrecimiento en el bolsillo y no volvió a mencionarlo. Durante unas semanas yo pensé que igual habíamos exagerado, que quizás solo quería ayudarnos y ya está. Ingenua de mí. Unos meses después estábamos a punto de encargar el armario del dormitorio, uno a medida que nos hacía un carpintero del pueblo. Marta llamó a Carlos y le dijo que había rescatado unos ahorros y que quería comprarnos la cama y el armario, que nos lo regalaba ella, que fuéramos a la tienda y eligiéramos lo que quisiéramos. La cama ya la teníamos pagada, así que Carlos le dijo que si quería podía pagar el armario y listo, 7.000 euros. Aceptó con una condición, el armario tenía que ser blanco. Pero nosotros ya habíamos elegido el color con el carpintero, un beige clarito que combinaba perfecto con el resto de los muebles que estábamos comprando. Y el blanco que ella quería desentonaba un montón con las paredes y con el suelo. Se lo dijimos y no hubo discusión, pensamos que lo entendía. Pero cuando vino a casa a verlo, se quedó parada delante del armario, lo tocó un segundo con la punta de los dedos y soltó sin cambiar el tono, no es blanco, no os doy el dinero. Así, con una calma que asustaba. Carlos se quedó pálido, yo me fui a la cocina para no decir algo de lo que me fuera a arrepentir, y el dinero nunca apareció. El armario lo pagamos nosotros, claro, y estuvimos un mes comiendo arroz y pasta para cuadrar las cuentas, y mira que no es mala persona. Ese es el lío mental que tengo. La misma mujer que te deja tirada con 7.000 euros de golpe es la que te aparece en casa con 3 bolsas de ropa para Carlos porque lo vio descolorido y le dio pena. O la que lleva 6 meses comprando bodies y patucos para la niña y bordándole las iniciales a mano en las mantitas. Pasa tardes enteras con la aguja y el hilo, te manda fotos de los bordados a las 11 de la noche, y cuando la ves con esas cosas te olvidas del armario, de verdad que se te pasa. Porque parece una abuela completamente normal y cariñosa. Esa dualidad es lo que me vuelve loca, porque no puedes odiarla tranquila, siempre te confunde con un gesto bueno justo cuando estás a punto de mandarla al infierno mentalmente. Mi madre dice que soy muy dura con ella, que las suegras son así y que hay que aguantar. Pero mi madre no tuvo una suegra que usara la cartera como palanca para decidir dónde pones la lavadora o de qué color pintas los muebles de tu propia casa, así que su opinión me vale hasta cierto punto. Hasta ahora, el tema del cochecito empezó hace como 2 meses. Nosotros ni queríamos uno nuevo, de verdad.
Yo estaba mirando en Wallapop y en grupos de segunda mano porque los bebés se te quedan sin cochecito en un suspiro y me parecía un disparate gastarse 1.400 euros en algo que igual usas 8 meses y se queda cogiendo polvo en el trastero. Se lo comenté a Marta un día que fuimos a comer y casi le da algo. Me dijo que cómo se nos ocurría comprar algo usado para su primera nieta, que de eso nada, que ella lo pagaba. Insistió tanto, pero tanto, que al final cedimos. Le dio el dinero en efectivo a Carlos, lo ingresamos en nuestra cuenta y desde nuestro usuario hicimos el pedido por internet, así que el cochecito está a nuestro nombre aunque no lo hayamos pagado nosotros. Lleva 3 semanas de retraso porque el modelo que elegimos estaba agotado, así que todavía no nos ha llegado, y eso ahora resulta que es clave para todo lo que pasó después. Debería haberme olido algo cuando aceptó que eligiéramos el modelo nosotros sin imponer condiciones, porque Marta nunca hace un regalo grande sin dejar su marca en alguna parte. Pero yo estaba tan agotada del embarazo que ni me paré a pensarlo. La comida fue el sábado pasado en casa de mis padres. Estábamos todos, mis padres, Carlos, yo y Marta con su marido. Yo ya tenía fecha para la cesárea y en un momento de la sobremesa lo saqué a colación. Dije que en el hospital no quería visitas de nadie, ni abuelos ni tíos ni primos, solo Carlos. Que era un momento muy íntimo, que iban a ser solo 2 días y que en cuanto llegáramos a casa todo el mundo era bienvenido. Mi padre asintió, mi madre puso cara de circunstancias pero lo aceptó, y Marta se quedó callada con la copa de vino en la mano mirándome fijo. Hubo un silencio de esos que pesan, y de repente soltó con una sonrisa fina, así que si no me dejáis ir al hospital, entonces no os compro el cochecito. Lo dijo así, delante de todos, sin pestañear, como quien dice que no pide postre. Mi madre me buscó la mirada y yo no dije nada, me quedé bloqueada, con la tripa apretada y un calor subiéndome por el cuello. Era de un mal gusto tan grande que no me salían las palabras, y además llevábamos meses con las hormonas a 1000 y las emociones a flor de piel, no estaba yo para discusiones de ese calibre en casa de mis padres. Carlos sí reaccionó. No gritó, no levantó la voz, pero habló con una calma que yo le conozco y que es justo la que usa cuando ya ha llegado al límite y se le ha fundido el fusible de la paciencia. Miró a su madre y le dijo, perfecto, el cochecito no ha llegado todavía, así que no lo compres, pero entonces tú conoces a tu nieta cuando cumpla 1 año. La mesa se quedó de piedra. Mi madre abrió la boca y la cerró, mi padre empezó a recoger los platos para hacer algo con las manos, y el marido de Marta se quedó mirando el mantel como si de repente le interesaran mucho las migas del pan. Yo seguía sin poder hablar. Marta se levantó al baño sin decir nada y a los 5 minutos volvió como si no hubiera pasado nada, pero la comida ya estaba rota. Y el resto del tiempo estuvimos hablando del tiempo y de la fruta y de cualquier tontería para no volver a rozar el tema. Cuando nos fuimos, en el coche, Carlos iba callado apretando el volante, y yo solo atiné a ponerle la mano en la pierna y dejarla ahí sin decir nada, porque sabía que lo que había soltado no era un farol. Pasaron 3 días raros, de esos en los que te levantas y por un segundo no te acuerdas de lo que pasó y luego te cae encima como un golpe de agua fría. Mi madre me llamó el martes por la mañana, yo estaba doblando la ropita de la niña en el sofá, y fue directa al grano. Laura, Carlos se pasó, a los nietos no se los usa así en una discusión. Una cosa es enfadarse y otra amenazar con que no va a conocer a su abuela. Yo le dije que no era una amenaza, que era poner un límite después de años de chantajes. Y ella me respondió que un límite se pone de otra forma, que lo de Carlos fue un ataque y que Marta es suegra pero también es persona. Colgué con el corazón acelerado y me quedé mirando la pared un buen rato. A mi madre la quiero con locura y siempre fue mi referencia, pero esta vez me estaba haciendo dudar de algo que yo tenía clarísimo. Y cuanto más pensaba en sus palabras más me preguntaba si de verdad mi marido se había pasado 3 pueblos o si simplemente mi madre no había visto los patrones que nosotros llevamos 7 años soportando. Esa noche, después de cenar, me senté con Carlos en el sofá y le pregunté si él creía que había sido demasiado duro. Se quedó callado un momento mirando la tele apagada y luego me dijo que no, que estaba harto. Que llevaba toda la vida viendo cómo su madre compraba voluntades con regalos y que esto no iba de un cochecito ni de una visita al hospital, iba de que su hija no creciera viendo lo mismo que vio él de pequeño. Las peleas por dinero en Navidad, los reproches por quien pagaba qué, los cumpleaños con regalos que luego te cobraban en obediencia durante meses.
y ahí entendí que lo de Carlos no era un arrebato, era algo que traía masticando desde mucho antes de conocerme, desde su infancia, y que yo solo estaba viendo la punta del iceberg. Aún así le dije que igual podíamos buscar una salida intermedia, algo que no implicara una ruptura total con su madre justo ahora que estábamos a punto de tener a la niña, y él me dijo que si su madre pedía perdón de verdad, sin condiciones, él no tendría problema en olvidar todo. Pero que no iba a ser él quien diera el primer paso. Los días siguientes fueron casi tranquilos, y eso me dio más miedo que la pelea. Marta no llamaba, no escribía, no aparecía con bolsas ni con bordados, y ese silencio era tan raro en ella que yo me despertaba cada mañana con la sensación de que algo iba a estallar. Pero no, pasó el jueves, pasó el viernes, y el sábado fuimos Carlos y yo a montar la cuna y a colocar las cosas del cambiador, y por un rato nos olvidamos de todo. Pusimos música bajita, Carlos montó el móvil de la niña con una paciencia que yo no tenía, y yo estuve colocando los badis por tallas mientras me reía de sus peleas con el destornillador. Fue un respiro de verdad, uno de esos momentos que necesitaba para no volverme loca. Pensé que a lo mejor Marta se había dado cuenta de que esta vez el límite iba en serio, que no éramos los novios jóvenes que se dejaban presionar con una cocina nueva, que ahora éramos padres y el juego había cambiado. Que poco la conocía todavía después de 7 años. El domingo sonó el teléfono de Carlos a las 8 de la tarde. Era ella. Yo estaba a su lado y escuchaba todo sin querer, porque Marta tiene una voz que traspasa paredes. No llamaba para disculparse, llamaba para decir que se sentía muy dolida, que su hijo la había dejado en ridículo delante de toda la familia. Que ella solo quería estar presente en el nacimiento de su nieta y que ahora resultaba que los malos eran ellos, cuando los que estaban usando a la niña como arma éramos nosotros. Dijo exactamente eso, la niña como arma. Carlos le respondió con la voz más cansada del mundo, le dijo que no, mamá, la que intentó usar un regalo de 1.400 euros para colarse en el hospital fuiste tú. Y ella en lugar de reconocerlo se puso a llorar, un llanto de esos que no sabe si son de verdad o de catálogo, y le dijo que no entendía cómo su propio hijo le hablaba así. Carlos aguantó el tipo pero cuando colgó se quedó mirando la pared con los ojos vidriosos y a mí se me partió el alma, porque vi que por más razón que tuviéramos, esto le estaba costando un precio que no me gustaba verle pagar. Al día siguiente Carlos fue al banco y le devolvió el dinero del cochecito a su madre sin avisarle. Cogió los 1.400 euros de nuestra cuenta de ahorros, hizo la transferencia y me mandó un mensaje diciendo, ya está, se acabó. Canceló el pedido de la tienda desde la app y en 10 minutos el cochecito dejó de existir en nuestra vida. Se sintió raro, como una liberación y un duelo a la vez, porque ese cochecito era el último hilo que nos ataba a la promesa de que Marta podía ser una abuela normal sin condiciones. Y al cortarlo también estábamos aceptando que eso igual no iba a pasar nunca. Yo me pasé la tarde mirando cochecitos de segunda mano en el móvil, de los que había querido desde el principio, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. Pero duró poco, porque en cuanto a Marta le llegó la notificación del banco, se desató el infierno, me empezaron a llegar capturas de pantalla que Carlos ni sabía que yo veía. Eran mensajes de Marta en el grupo de la familia, ese donde están los tíos, los primos y hasta una prima lejana que vive en Alemania y que no se mete en nada. Decía que su propio hijo le había devuelto el dinero del regalo de su nieta sin consultarla, que era un desplante horrible, que ella no entendía nada, que estaba destrozada. Los tíos empezaron a poner corazones y mensajes de apoyo, y una prima de Carlos le escribió a él por privado diciéndole que se le estaba yendo la mano, que una cosa era discutir y otra humillar a su madre públicamente. Carlos no contestó a nadie. Se lo guardó todo dentro, pero yo lo veía apretar la mandíbula mientras miraba el teléfono y sabía que estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano por no reventar el chat familiar entero. La cesárea era en 3 días y yo ya no sabía si iba a llegar de una pieza. La víspera de la cesárea Marta llamó a mi madre. Mi propia madre, como si fueran amigas de toda la vida cuando en realidad se toleran justito. Le dijo que ella lo único que quería era estar en el hospital esperando el nacimiento, que no entendía por qué le negábamos eso, que un regalo es un regalo y que lo del cochecito ya estaba olvidado. Mi madre me llamó y me lo contó con voz de circunstancias, y yo me eché a llorar ahí mismo en el salón con la tripa de 38 semanas y las piernas hinchadas. Lloré de rabia y de miedo y de cansancio, y Carlos se arrodilló delante de mí y me dijo que nos olvidáramos de todo hasta que la niña estuviera aquí, que ya gestionaríamos lo demás después.
pero que no pensaba ceder porque si cedíamos ahora, esto no iba a parar nunca. Y yo, entre hipidos, le dije que vale, que confiaba en él, que lo que él decidiera estaba bien. Y apagué el teléfono, la cesárea fue bien. La niña nació llorando con unos pulmones que asustaban y cuando me la pusieron encima del pecho todo lo demás desapareció, de verdad, ni suegra ni cochecito ni nada. Solo existía esa cosa cálida y arrugada que olía a vida. Carlos no se separó de mi lado en las 48 horas de hospital, y por primera vez en días lo vi sonreír sin tensión en los ojos. Al llegar a casa, con la niña dormida en el Moisés, Carlos encendió el móvil y había 20 mensajes de Marta preguntando cuándo podía venir a conocer a su nieta. Él la miró un segundo, le hizo una foto durmiendo con el puño cerrado, se la mandó, y escribió debajo: cuando estés lista para pedir perdón sin condiciones, hablamos. Y apagó la pantalla. La niña tiene 3 días y todavía no ha venido nadie. ¿Creen que mi prometido se pasó con lo de que no conocerá a su nieta hasta el año o fue una respuesta justa después de 7 años de chantajes?